Comienza de Esta nuevo, energía... Catherine, de nuevo, porfa. Ok. Descubra lo que sabe. ¿Cómo ocurre el proceso de respiración en su organismo? ¿Es el proceso de respiración igual en todos los seres vivos? Introducción. El proceso respiratorio permite que la energía química de los carbohidratos se transforme en la energía biológica útil de los enlaces fosfatos ricos en energía, ATP. Esta energía se encuentra en los enlaces fosfatos, es utilizada en trabajos mecánicos, contracción muscular, conducción eléctrica de impulsos nerviosos, crecimiento, movimiento, luz, calor, entre otros. La respiración puede ser aeróbica y anaeróbica. El proceso de respiración aeróbica, los carbohidratos se degradan en presencia de oxígeno. Leo eso. Carbono 6, hidrógeno 8, oxígeno 6. Que me olvida, profe, a veces. Más oxígeno 2 y pasa después a hacer 6 carbono. A veces se me olvida, profesora, cómo se lee eso a veces. Ok, voy yo entonces a explicar esta parte del Lea los numeritos. Del tema de la respiración. Los que ya trabajamos teoría, compartimos esta parte. Y hay cosas que hoy pues me van a resultar un poquito familiar porque ya la habíamos visto precisamente en teoría. Dijimos que hay tres momentos, tres modalidades. Hablamos de la respiración humana, que es lo mismo que la respiración animal. En nosotros la respiración es externa. Significa que el oxígeno que yo necesito tengo que buscarlo desde fuera, desde el medio ambiente e incorporarlo en aquel momento, aquel acontecimiento llamado inhalación. Es decir, que lo que nosotros inhalamos o tomamos es precisamente oxígeno presente en el aire. Pero que lo que exhalamos, lo que eliminamos desde dentro es dióxido de carbono. Ese gas que está presente en nuestras células de los tejidos y que desde allí entonces va a ser recogido para ser expulsado hacia afuera. En eso nos pasamos nosotros entonces este acontecimiento, esta actividad llamada respiración humana. Es aeróbica porque necesitamos de la presencia del aire, ya que en el aire vamos a encontrar entonces el oxígeno. El segundo momento es el transporte de gases. Así como lo dice su término, transportar es lo mismo que llevar o traer. ¿Quién va a transportar esos gases y cuáles son ellos? Una vez el oxígeno entró a mis pulmones, en aquel momento llamado inhalación, recuerden que nosotros cuando inhalamos, el oxígeno entra por las fosas nasales, baja por la faringe, de ahí entra la tráquea, que es aquel tubo blanco con una serie de cartílagos, de la tráquea pasa entonces a los bronquios, y de los bronquios a los bronquiolos. Hola Luis. Hola Luis. Cuando llega el oxígeno hasta mis pulmones, allí entonces va a ser recibido por la hemoglobina. En los pulmones hay unas bolsitas de aire llamadas alvéolos pulmonares. Desde fuera llega el oxígeno entonces y se deposita en los alvéolos. Acá en los alvéolos, en los capilares, tenemos sangre. Y en la sangre hay una proteína, una molécula llamada hemoglobina. La hemoglobina es la encargada de darle el color rojo a los glóbulos rojos de la sangre. En la sangre no solo tenemos cosas rojas, células rojas, como los glóbulos rojos, pues también tenemos glóbulos blancos, que son los llamados leucocitos, y tenemos las plaquetas. Pero de las tres tipos de células, a los únicos que la hemoglobina le asigna ese color es a los glóbulos rojos. Perfecto. Llegó el oxígeno entonces hasta la sangre, que tengo acá adentro, en los capilares de mis pulmones, y hasta allí entonces la hemoglobina, que se abrevia HB, va a estar esperando al oxígeno. ¿Qué hacen ellos dos? La hemoglobina se combina con el oxígeno, se juntan y me va a formar un compuesto llamado oxihemoglobina. ¿Qué va a hacer entonces este compuesto? Se va a ir por toda la sangre hasta llegar a los tejidos y en las células de los tejidos, entonces va a depositar allí el oxígeno
que ella encontró allá en los pulmones. ¿Qué hace la hemoglobina? Aprovecha entonces, y ahora ¿qué va a hacer? Va a sacar de los tejidos ese CO2 que se encontraba hasta allí. La hemoglobina se une con el dióxido de carbono, se combinan los dos y me va a formar un compuesto llamado carbaminohemoglobina. Es como si la hemoglobina fuera el vehículo. Es ella la que transporta, la que lleva oxígeno y la que se encarga de sacar ese CO2 que estaba en mis tejidos. ¿Hasta dónde lo lleva? Lo saca de los tejidos, transitan por la sangre y se van entonces y lo deposita a los pulmones. En los pulmones dice la hemoglobina, bueno, yo me quedo y tú te vas. La hemoglobina se queda entonces en los pulmones y sale ese gas llamado dióxido de carbono. Así se va a dar entonces el transporte de gases a nivel de la célula. Ese oxígeno que necesitaban las células, que yo lo inhalo, pero que la hemoglobina se encarga de llevarlo. Recuerda que una vez dijimos que las células trabajan y que es para ese trabajo que ella necesita ATP. Vamos a hablar del ATP ahora. Uno de esos trabajos es transportar oxígeno. En ese vaivén se mantiene entonces la hemoglobina presente en los glóbulos rojos de la sangre, llevando oxígeno y sacando desde dentro entonces el dióxido de carbono. La respiración a nivel celular es diferente. Usted se pregunta, ¿y las células respiran? Claro que lo hacen. ¿Tiene sistema respiratorio? No tiene. ¿Y cómo se da? En su interior, la célula tiene organelos. Recuerde que en el interior de la célula encontramos el núcleo, pero que fuera del núcleo, en toda esta parte transparente en forma de gel, llamada citoplasma, pues ella tiene una serie de organelos. Uno de esos organelos es precisamente este que vamos a llamar mitocondria. ¿Qué son las mitocondrias? Bueno, pues las mitocondrias vienen siendo lo que es el sistema respiratorio en nosotros, viene siendo entonces ese organelo que le va a permitir respirar a la célula. Se considera como la planta energética para la célula. Es aquí donde se va a dar entonces ese proceso llamado respiración. En la célula la respiración es interna, mientras que en mí es externa, en ella es interna. ¿Por qué? Porque todo lo que se va a hacer dentro de ella. El oxígeno y el CO2 pues se mantienen acá, entonces, dentro de las mitocondrias. ¿Cómo se da la respiración a nivel celular? Se va a dar en dos modalidades. Hablamos de respiración aerobia y respiración anaerobia. La palabra aerobia viene como de aire. Es aquella que para que se realice se necesita entonces de que haya oxígeno. Por eso la célula necesitaba que yo respirara para enviarle entonces ese oxígeno para ella seguir trabajando. La respiración anaerobia me dice entonces no requiere, no necesita de la presencia del oxígeno. El prefijo an significa no, no es necesario que haya oxígeno. Y entonces la célula lo hace en presencia de oxígeno o en ausencia de este. Independientemente de cómo lo haga, sea con oxígeno o sin oxígeno, la célula, ¿qué es lo que hace? Ella va a esperar esta glucosa que yo tengo en mi sangre. Entonces analizamos cómo llegó la glucosa hasta mi sangre. Recuerden por todo aquel acontecimiento. Las plantas producen glucosa durante la fotosíntesis. Almacenan ese azúcar en los alimentos que producen. No importa que sea en forma de almidón, de disacáridos, monosacáridos, como sea, azúcar. Porque fueron fabricados por las plantas. Bien. Cuando yo, que soy heterótrofa, consumo los alimentos producidos por las plantas, entonces yo lo que le estoy dando a mi cuerpo es glucosa. Y ustedes dirán, yo no he consumido glucosa hoy. Yo lo que comí fue arroz. No importa. El arroz es un polisacárido porque contiene almidón. Y el almidón está formado por moléculas de glucosa. Ok. En nuestro cuerpo, recuerda aquello de las enzimas. Son ellas las encargadas de degradar entonces esos alimentos que nosotros consumimos. Y aquel almidón que estaba grandote, moléculas complejas, pues lo fueron degradando las enzimas hasta convertirla en glucosa. Resulta que la glucosa, que es ese azúcar que yo
tengo en mi sangre. Entonces por acá yo tengo azúcar. ¿Y cómo llegó? Con el proceso de la digestión. Cuando las enzimas lo convirtieron hasta glucosa, recuerda que desde el intestino delgado pasaron entonces todos esos nutrientes y se fueron a la sangre. Llegaron los glucosa a la sangre. Dice la célula, ahora voy yo a trabajar. Y voy a trabajar sobre esa glucosa que ella tiene, porque ha comido demasiado hoy. Entonces se va a encargar de degradar esta glucosa, pero ella va a hacer ese trabajo porque a la célula le interesa obtener precisamente esto que tenemos aquí, que se llama ATP. Tiene que degradarla. Si la degrada, si la descompone, va a ser un trabajo de catabolismo. Recuerde que catabolismo de moléculas grandes se obtiene moléculas simples. Bien. Si esa degradación ella lo hace en presencia de oxígeno, la glucosa la separa, la desdobla, la descompone en estos dos compuestos que fueron los que la formaron, dióxido de carbono y agua. Pero ahora ella va a obtener la célula 36 moléculas de ATP. Decimos que en la respiración aerobia, por cada molécula de glucosa, ella obtiene 36 moléculas de ATP. Es donde hay el rendimiento mayor de ese tipo de moléculas que las células necesitaban. ¿Pero qué es el ATP? Recordemos que es la molécula energética más utilizada por la célula. Es lo que la célula necesita para poder trabajar. ¿Y de dónde lo va a lograr? De la glucosa que yo le doy cuando yo consumo alimentos fabricados por la planta. Respiración anaeróbica. Aquí decimos entonces que no se necesita de la presencia del oxígeno. Se va a dar a nivel de los vegetales y en células musculares, en los músculos. ¿Cuándo se da a nivel de los vegetales? Igual, aquí ¿qué va a pasar? Como los vegetales tienen azúcar, fructosa, glucosa, ¿qué va a pasar? Esta se fermenta en ausencia de oxígeno. Y recordamos de teoría que en la fermentación se obtiene alcohol etílico, dióxido de carbono y solo 2 moléculas de ATP. Ya sabemos que en la respiración anaeróbica el rendimiento de ATP es simplemente de 2 moléculas de ATP. Ella consigue menos que cuando es en presencia de oxígeno. En células musculares, ¿cuándo se da? Recuerden que a nivel de los músculos nosotros tenemos un tipo de almidón llamado glucógeno. Es decir, entonces tenemos azúcar a nivel muscular. ¿Qué pasa cuando yo voy al gimnasio, cuando yo camino, cuando yo hago trabajo pesado, cuando me esforcé mucho? Fíjense que luego entonces vamos a sentir como una sensación de ardor o de dolor a nivel muscular y eso es porque decimos que las células se han fatigado quemando azúcar, consumiendo azúcar en ausencia de oxígeno. Y lo que me produce es ácido láctico y solo 2 moléculas de ATP. Esta parte es muy interesante, muy buena para ustedes que van a recibir un examen quizás de teoría. Para los de laboratorio no vamos a profundizar en esa parte. Y vamos a ir entonces a la práctica que tenemos hoy para compartir con ustedes. Ahora sí, donde dice objetivos, permítame retirar esto un poquito más. Bien, donde dice profe, objetivos, dígame. ¿Usted está grabando desde el celular? Porque le tiro una foto y lo manda antes de borrarlo. La puedo tirar en un momentito. Ok. Objetivos. Comparar el proceso de respiración aerobia y anaerobia, las dos formas. Materiales y equipos. Por acá tenemos cilindros graduados, ya todos estos cilindros los conocemos. Por acá. Tubos de ensayo, esta vez voy a tener entonces tubos de ensayos grandes, pero voy a tener tubos de ensayo pequeños, unos pequeñitos que también voy a usar en el día de hoy. Matraz o el Erlenmeyer, que así se llama este frasco, lo vamos a utilizar así y también lo vamos a utilizar en esta forma. Tapones de corcho, que es este tapón que se le ha colocado a este tubo para que no me entre nada de oxígeno. Volúmetro, eso yo tengo que construirlo, y un respirómetro, que también tengo que construirlo.
Son dos cosas que no tengo y que las voy a construir ahora durante el desarrollo de la práctica. Material biológico. Me pide habichuelas germinadas, que es lo mismo que habichuelas repolladas, habichuelas naciendo, es lo que tengo acá dentro de este frasco. Y me pide una solución de levadura. Por acá entonces tengo levadura diluida en agua. La levadura que ya conocemos, por acá está. Acá está, fíjense que parecen como unos granitos por aquí. Una vez preguntamos en una clase qué era esto y una joven dijo que era calcoma. Bueno, ajá, parecen calcoma, profe. Calcoma, que son así como unos granitos. Pero eso es levadura. Y ya sabemos que la levadura tiene usos en la fabricación del pan. Si usted le pregunta a un panadero por qué ellos le agregan o para qué le agregan levadura al pan, ¿qué es lo que ellos dicen? Para que crezca. Para que crezca, para que aumente, para que se infle, para que se ponga grandote. Si usted se come un pan que yo haga, pues no se lo va a comer, porque va a quedar súper duro si no le echo levadura. Los panaderos tienen una técnica. Ellos van a amasar su harina, le agregan todo lo que le van a agregar, no sé qué es lo que le echan, y entonces le van a agregar levadura. Pues a mí me pasó, me puse a inventar de que una masa para hacer pizza. Eso fue cuando comenzó la cuarentena. Usted no encontraba una pizza por parte. Digo, bueno, pues vamos a hacerla. Busqué mi harina, me llevé de unos tutoriales por ahí y le agregué levadura. Luego dice que había que dejarla en reposo, taparla bien, si es posible con un paño, y dejarla en reposo. Resulta que cuando yo fui a buscar la masa, ya el recipiente estaba, mire, hasta la tapa, se había crecido. Pero ese crecimiento, ese volumen, ese aumento, quien lo produce es la levadura. La levadura. Químicamente, ¿qué es lo que hace? Si usted le pregunta al panadero, le dice, no, para que crezca, más nada así, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué crece? Es que la levadura produce dióxido de carbono. Por eso es que se infla. Y entonces cuando ese pancito, esa harina, la cortan y la meten al horno, fíjense que entonces el pan comienza como a aventarse, comienza a crecer. Y a veces usted encuentra esos panes que usted le va así como la barrigota, pero cuando usted le hace así como crunch, se da cuenta que lo que tenía era un espacio de aire vacío. Lo hacen también las galletitas, claro, porque están procesados con el mismo material. Pero ¿por qué la levadura da esta respuesta? Es porque lo hizo frente a la harina. Y la harina tiene glucosa, porque la harina es almidón. Y la harina tiene glucosa. Hay personas que fabrican vinos caseros, por ejemplo, ¿de qué? De maíz, de arroz, de lo que sea. Y entonces suelen agregarle levadura. Pero hay personas que, eso de la levadura es para acelerar la fermentación. Pero hay personas que cocinan, por ejemplo, en comedores, dicen que la comida que cocinan en los comedores económicos y esas que llevan a las escuelas, algunas le agregan levaduras. Pero se la van a agregar a aquellos alimentos, sí, como el arroz, para que crezca, para que rinda. Sí, ok. Sí, ¿Por qué profe. no se lo agregan a la carne? La levadura, ¿por qué no se la agregan a la carne para que la carne crezca? Porque la carne no tiene almidón, entonces no hace... No tiene glucosa. La carne no tiene glucosa. Entonces no tiene sentido echarle esto porque no va a desempeñar su papel. No, no va a crecer. Estoy aprendiendo algo. La levadura responde, pero responde frente a lo que tenga almidón o que tenga glucosa. Por eso lo hacen con el arroz. ¿Cuál es el problema de la glucosa? ¿Que mata? No. Dice que todo lo que se come esa comida de la escuela pues está súper gordo. Y que supuestamente dice que la comida de la sede, dice que también le agregan levadura. Por eso hay muchas personas que optan por no consumirla, no porque sea dañina, porque yo me como el pan, sí. Para la cocinar en la casa, yo no le agrego esta parte. Porque total, yo en mi casa cocino libre y media de arroz. Si tengo que cocinar más, pues yo prefiero comprar 2 libras más de arroz y cocinarla para tener más cantidad y no comprar esto que puede costar un paquete hasta 100 no sé cuánto. Pero la gente que elabora vinos o la gente que elabora el pan, sí la utiliza. Le da más suavidad, le da, porque al expandirse la harina, cuando decimos que crece, pues la masa entonces como que no está tan compacta y tan dura. Por eso tengo mi suspensión de levadura, entonces la tengo por acá.
Reactivos. Dice un frasco con una solución de hidróxido de sodio, NaOH. Por aquí está. Necesito fenolftaleína, otro reactivo que necesito y que tengo entonces por acá. Hay otro llamado formaldehído, lo tengo por acá. Y una solución de glucosa y agua de azúcar que todavía conservo desde la práctica 6. Pero hoy también tengo una de agua de sal. Entonces con esto voy a trabajar. Tengo reactivos, pero también tengo material biológico. La práctica número 8 conlleva muchos pasos y además tiene varios reactivos y varios materiales que usted tiene que recordar para la semana próxima, que va a ser entonces el parcial. Comenzamos con el ensayo A. Producción de CO2, eso mismo que hace la levadura cuando se le agregan a la harina en el pan, ese crecimiento que no es más que producir dióxido de carbono, vamos a verlo ahora. Y yo tengo harina, hoy tengo harina para hacer pan, no tengo harina. Pero como me dice que la harina tiene glucosa, pues yo tengo una suspensión de glucosa. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a combinar la levadura con mi glucosa. Aquí ella tiene que producirme dióxido de carbono, lo mismo que ella hace en el pan. Entonces nuestro primer ensayo se llama producción de CO2 en la levadura y eso le llamamos respiración anaeróbica. Anaeróbica porque es en ausencia de oxígeno. Fíjese que cuando el panadero le agrega la levadura o cuando yo le agregué levadura a la harina, tuve que taparla y tuve que cubrirla con un paño. Dice que los panaderos lo que hacen es que preparan la masa, la envuelven en algo plástico o la guardan en un lugar oscuro. No necesariamente en algo que tenga tantísimo calor, porque no es meterla al horno. Pero yo hoy voy a utilizar entonces este equipo que tengo por acá que se llama incubadora. Resulta que cuando yo combine esta parte que tengo acá, debo colocar mis tubos en este aparato llamado incubadora, que dice que la incubadora debe estar encendida, hace rato que esté encendida, y entonces la gradilla yo la voy a colocar aquí dentro de este equipo que ya está encendido. Entonces vamos a ver, Catherine, por favor, cómo hacer el respirómetro. Fíjese que ahorita me pedía un respirómetro y yo dije, no lo tengo que construirlo. Es el momento para construirlo. Producción de CO2 en la levadura, respiración anaeróbica. ¿Cómo hacer un respirómetro? Necesitas 2 tubos de ensayo, uno grande y uno pequeño. El tubo grande, manténgalo en la mano izquierda boca abajo. Introduzca el tubo pequeño con la solución en el tubo grande hasta que toque el fondo. Aquí está. Entonces hasta que toque el fondo yo voy a subir este tubo pequeño hasta que toque el fondo acá arriba. Recuerde que es anaeróbica y que no necesitamos de la presencia del oxígeno. Si yo lo presiono el tubo hasta el fondo, aquí ya no va a entrar oxígeno. Y luego entonces lo voy a invertir. Introduzca el tubo pequeño, invierta rápidamente el sistema y mide el espacio de aire que queda atrapado. Cámara de gas. Ok. Procedimiento. Tome 3 tubos pequeños y numérelos. Lo tengo. Al tubo 1, vierta 1 miligramo, aproximadamente 10 gotas, de suspensión de levadura. Mililitros. Y mililitros, aproximadamente 10 gotas de suspensión de levadura y 2 mililitros, aproximadamente 20 gotas, de solución de glucosa. Aquí tengo la glucosa, ya yo conté contada 10 gotas. Dice que 1 mililitro equivalen aproximadamente a 10 gotas de todo lo que vayamos a medir. Ahora voy a contar 20 gotas. Que equivalen entonces a 2 mililitros de la suspensión de glucosa. Aquí simplemente he combinado levadura con glucosa y lo tengo en este tubito pequeño, el cual voy a introducir
dentro del tubo grande que está rotulado con el número 1. Viene acá. Voy a llevar entonces el tubo pequeño hasta el fondo del tubo. Le estoy presionando. Y ahora lo invierto significa, bueno, pues lo volteo. ¿Qué voy a hacer? Medir. Voy a marcar hasta dónde me quedaron los 3 mililitros por acá con una línea y lo voy a colocar precisamente en la gradilla, un poquito cerca de la incubadora. Para acá tengo entonces mi primer tubo. En el tubo de ensayo número 2, Catherine, ¿qué voy a hacer? Vierta 1 mililitro de suspensión de levadura y 2 mililitros de solución de cloruro de sodio. Sal común. Agua de sal, que es esta, con levadura. Ya ahorita había puesto agua de sal con glucosa. Cuento 20 gotas. No, pero aquí no hay nadie. 20 gotas. Esto lo voy a introducir entonces dentro del tubo número 2. Para que Aquí no hay nadie ya. ustedes tienen que recordar estas combinaciones. ¿Qué voy a hacer entonces? Es que tienen clase seguro ya. El sistema y voy a marcar hasta dónde me quedaron entonces los 3 mililitros por acá. Y lo voy a poner entonces aquí. En el tubo de ensayo número 3 voy a contar. Vierta 1 mililitro de suspensión de levadura y 2 mililitros de solución de formaldehído. Ok. El formaldehído, eso es donde ponen a veces los órganos para que no se desintegren. Este es formol. Este es un derivado. Entonces tengo 10 de levadura con 20 de formaldehído. Okay. Siguiendo el procedimiento anterior, como hacer el respirómetro, tome 3 tubos de ensayos grandes y numérelos con el mismo número pequeño. Van a contener. ¿Usted hizo eso ya? Asegúrese de que los tubos pequeños que pasen en los grandes. ¿Ya te hizo eso cada vez que lo hacía? Sigue, Catherine, sigue. Introduzca el tubo pequeño en el grande hasta el fondo. Con la ayuda de un lápiz, bolígrafo, invierta el tubo grande. Finalmente, mida y marque el espacio de aire que queda. Incube los respirómetros a 37 Celsius. Incúbelo significa, vamos a llevarlo hasta la incubadora y lo vamos a dejar hasta allí, ya está dentro, hasta tanto terminemos con la práctica. Al final de la práctica, observe los tubos y determine el espacio de gas de cada uno. Claro, y vamos a contestar entonces 3 preguntas que tenemos en el protocolo, pero debemos esperar el resultado. Vamos a pasar al segundo ensayo. El segundo se llama consumo de oxígeno en la respiración vegetal. Si hay consumo de oxígeno, ¿qué tipo de respiración vamos a tener ahora? Respiración aeróbica. Aerobia, porque estamos hablando del oxígeno. Construyendo un volúmetro. Eso que yo tengo acá colocado, mis 3 tubos, con las combinaciones que hice, es lo que vamos a llamar respirando. Yo quiero que la levadura respire y tiene que hacerlo donde haya glucosa. Que necesitamos ahora, el segundo frasco, es este y se llama volúmetro. En lo que Catherine va leyendo, voy a ir limpiando restos que me quedaron de ahorita. Vamos, Catherine. Construyendo un volúmetro. El volúmetro es un aparato que permite medir el intercambio de gases en el laboratorio. De gases. En el laboratorio usaremos un equipo preparado por los profesores, el cual consiste en un Meyer o matraz dentro del cual se colocó una habichuela germinada, una cápsula plástica que contiene pastillas de KOH, hidróxido de potasio, el cual absorbe el dióxido de carbono que se produce en la respiración vegetal. El matraz se tapa con un tapón de una sola abertura, a través del cual se colocará un tubo de vidrio de 2
milímetro, Milímetro, pero dice mm. milímetro. Ok. Milímetro de diámetro. Procedimiento. Ok, Coloque una... escúchame, tengo por acá entonces este equipo llamado volúmetro, porque me va a permitir medir volumen de gas. ¿Qué es lo que he hecho? Simplemente hemos colocado habichuelas germinadas, habichuelas, como decimos en el campo, repollando, naciendo. Acá la tenemos ubicada en mi frasco. Dentro de las habichuelas hay un papel que tiene pastillas de KOH. KOH es esto, que no es más que hidróxido de potasio. Viene granulado, como si fueran granitos de sal, pero un poquito más pequeño. Esto lo hemos colocado, unas cuantas de esas píldoras que están ahí, y lo hemos colocado en un papel y se ha introducido dentro de las habichuelas. Tiene una función, el KOH, y es absorber, consumir el dióxido de carbono que van a eliminar las habichuelas. Fíjese que tiene entonces el frasco un tapón de goma. Con este tapón no vamos a permitir la entrada de oxígeno a menos que sea por esta parte. Fíjense que solamente tiene el tubo una entrada. Vamos a utilizar este. Acá. Una entrada. Después no le va a entrar oxígeno por otro lugar que no sea por esta parte. Todo está sellado. Y fíjense que sí, que se ve como que las habichuelas, como decimos nosotros, están como sudando. Pues esto ha sido por la eliminación del CO2. Acá tenemos entonces mi frasco. Esto es lo que llamamos volumen. ¿Qué me va a permitir este ensayo? Vamos a medir el volumen de gas con este recipiente. Fíjense mi dibujo, parecido a aquel frasco, tengo mis habichuelas, dentro están las pastillas de KOH, eso significa hidróxido de potasio. ¿Cuál es la función del hidróxido de potasio? Tiene que absorber, tiene que consumir el CO2 que van a eliminar las habichuelas. Hay una fórmula para yo poder determinar entonces cómo se llama respiración aerobia y mi equipo se llama volúmetro. Hay una fórmula entonces que me va a permitir determinar el volumen de gas, cuánto oxígeno van a consumir las habichuelas durante un minuto. Para eso voy a utilizar entonces una fórmula que dice volumen de oxígeno es igual al pi por el radio al cuadrado por la distancia recorrida. Y usted dirá, ¿de dónde yo voy a conseguir entonces esos valores que me está pidiendo? Fácil. Sabemos que el pi es una constante que tiene un valor de ¿cuánto? 3.1416. Yo digo que el pi va a ser igual a 3.14. Ok. Ahora me está pidiendo el radio. Pero yo quiero saber el radio de qué. En este equipo, yo tengo este tubito que sale desde dentro, que es el trayecto, el camino que va a tomar el oxígeno cuando entra. Pero termina entonces este tubito en una circunferencia aquí en esta parte. Y nosotros vamos a conocer unos datos acerca de la circunferencia. Ay, profe, no ponga tanta pregunta de eso en el examen. Recordemos que la circunferencia, si yo quiero determinar cuál es el valor, cuánto ella mide de este extremo a este extremo, voy a trazar una línea y esa línea se llama diámetro. Pero que a mí no me interesa el diámetro, a mí me interesa el radio. El radio, ¿cómo lo voy a conseguir? El radio no es más que ubicarme en la parte central, en el punto central de la circunferencia, y hacia donde quiera yo me dirija, ese trayecto, ese espacio, lo conozco como radio. Bien. A mí no me interesa el diámetro, sino que me interesa el radio. Pero ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a tomar una regla ahora y voy a calcular acá cuánto es el radio de esa circunferencia. Pero ¿cómo me resulta mejor? ¿Calcular el radio o calcular el diámetro? A mí ahora me va a resultar mejor calcular el diámetro.
simplemente yo voy a colocar la regla donde yo entienda que es la mitad de la circunferencia, luego acá entonces voy a tener estas medidas. Es fácil. Si yo digo que el diámetro tiene 7 milímetros, ¿cuánto sería el radio? Si de diámetro tengo 7, ¿cuánto tengo de radio? 7 también, pero no. Si es hermosa, pues yo estoy diciendo que el radio es la mitad del diámetro. 3.5. 3.5. Entonces 3.5 milímetros, porque el radio es la mitad del diámetro. La mitad de Del diámetro. la distancia que hay desde la mitad hasta la circunferencia. Este diámetro tiene 6 milímetros, acá, ¿cuánto sería el radio? 2 y el diámetro. 3 milímetros. Ok. Con esto entonces, usted se va a ir a la pregunta número 6 de su manual. Lo que yo estoy haciendo en la pizarra, usted lo va a ir haciendo entonces en el manual, precisamente en la pregunta número 6. Yo voy a calcular ahora, voy a tomar la medida del diámetro acá en la circunferencia de la entrada del tubo. Dice acá que tengo 6 milímetros. Si tengo 6 milímetros de diámetro, ¿cuánto es el radio? 3. Voy a poner entonces 3 milímetros elevado al cuadrado en la fórmula. ¿Por qué? Porque la fórmula dice que el radio va elevado al cuadrado. Ahora, para determinar el desplazamiento o la distancia, vamos a ver. Yo le voy a colocar una gota de azul de metileno, un reactivo que ya ustedes conocen, que tengo por acá, y lo voy a colocar en la entrada de la circunferencia. Es como que acá, en esta parte, yo colocara una gota de azul de metileno y este entonces va a comenzar a desplazarse hacia adentro. Cuando transcurra un minuto, vamos a determinar qué tanto se ha desplazado la gota. Simplemente voy a tomar la regla de nuevo y la voy a colocar debajo del tubito de esta forma. Y voy a decir entonces cuánto se desplazó. No lo voy a hacer con lo que tengo en la pizarra, sino que lo voy a hacer entonces acá debajo. Necesito que uno de ustedes me regale un minuto cronometrado, porque el cálculo lo vamos a hacer cuando haya transcurrido un minuto. Yo tengo cronómetro. Me avisas entonces. Yo voy, un segundo. Fíjense que tengo el tubo y voy a colocar la gota. Ya se cayó. Aquí en la entrada. Me dice cuando lo suelte. 1, 2 y 3. Ok. El hecho de que yo lo mueva puede influir un poquito, claro que sí. Entonces, vamos a dejar acá mi frasco. Cuando transcurre el minuto, vengo entonces con la regla. Yo le aviso. La voy a colocar entonces aquí debajo y voy a calcular entonces cuántos milímetros se ha desplazado la gota hacia adentro. A medida que las habichuelas van absorbiendo el oxígeno que está fuera del ambiente y que va a entrar entonces por esta parte, la gota del azul de metileno entonces tiene que comenzar a hacer un recorrido hacia adentro. Es como si las habichuelas lo estuvieran aspirando. Me falta el valor del desplazamiento para poder seguir entonces con el 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, fíjense que voy a calcular la regla. Yo que entonces 10, 15 milímetros. Entonces esto yo lo voy a multiplicar. Esta D significa el desplazamiento que fueron 15 milímetros. Hasta ahora no puedo trabajar porque tengo que elevar el radio, elevarlo al cuadrado. Vuelvo y escribo, volumen de oxígeno es igual a 3.14 por, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9 milímetros al cuadrado por 15 milímetros. Ahora sí, lo voy a multiplicar todo y voy a recoger todo ese resultado acá.
3.14 por 9 por 15. ¿Qué fue lo que te dije, profe? No sé yo el cálculo para hacer, ya estaba buscando la calculadora. 3.14 por 9 por 15. 3.14 por 9 por 15. 423.9, profe. 423.9. 423. 23.9. 423.9. Ok. 423.9 milímetros cúbicos. ¿Por qué cúbico? Porque yo tenía 2 de acá más 1 de aquí, el desplazamiento son 3. Ese ha sido entonces la cantidad de oxígeno que ha consumido las habichuelas en ese minuto. Si nosotros lo dejamos hasta ahí, ella sigue recorriendo y mañana puede estar hasta la mitad del tubo. Simplemente las habichuelas están absorbiendo, consumiendo oxígeno. Ese es el problema, usted lo va a completar en la pregunta número 6 que ustedes tienen en su manual. Cuando completen esa parte, vamos a pasar entonces a llenar la pregunta número 4 y la pregunta número 5, que tiene que ver con eso también. Aplicando la fórmula establecida por el volumen de oxígeno consumido del vegetal. Por favor, Se supone que es el ejercicio que tenemos que poner en el 6, ¿verdad? Eso va en el 6. Ok. Pero cuando termine de completar el problema del número 6, entonces me avisan para llenar la pregunta 4 y 5. Profe, te la puede tirar la foto a la pizarra, por favor. No se ve nada. sí, profe, ¿por qué no se ve nada? Por favor. Por favor. Volumen B. BO2 igual a qué, profe, dice? Al pi por el radio al cuadrado por la distancia recorrida. Radio al cuadrado por D. Entonces, BO2 igual a 3 milímetros que TV. Profe, no se ve. Yo se lo voy a enviar entonces por acá. Sí, por favor. Vamos a llenar la pregunta número 4 y número 5. ¿Qué dice la 4? En el volúmetro con las habichuelas comprobamos que estas consumen oxígeno. Ok. ¿Sigue la otra? Por lo tanto, su respiración es aeróbica. ¿Verdad? La otra pregunta. Por lo tanto, su respiración es aeróbica. No. La otra. En el ensayo de la respiración vegetal, ¿cuál es la evidencia de que las semillas colocadas en el volúmetro realizan respiración aeróbica? ¿Cuál fue la evidencia? ¿Qué fue lo que nos dijo que las habichuelas realizaron respiración aeróbica? Que consumieron oxígeno. Pero ¿cuál fue la evidencia? Yo dije acá que esto iba entonces a hacer ¿qué? Succión. ¿Cuál fue la evidencia? El desplazamiento del azul de metileno. De la gota de azul de metileno. Esa fue la evidencia. El desplazamiento de la gota de azul de metileno.
Bien, pasamos al último ensayo, ya estamos terminando. Se llama producción de CO2 en la respiración humana. Ya sabemos que nosotros tenemos respiración aerobia y que al respirar lo que hacemos es que producimos o que eliminamos dióxido de carbono. Pero yo no sé qué tanto CO2 yo pueda producir en un minuto. Y para eso entonces vamos a hacer esta práctica. Nosotros recordamos que en una práctica anterior habíamos utilizado un reactivo llamado robofenol, que tenía la función como... ¡Profe, no le tiró foto! ¡Profe! Dijo que le iba a tirar foto a esto. Catherine, esta clase está grabada y tú vas a salir toda tú ahí. Después te lo voy a mandar para que tú te escuches. Ya la foto yo la envié al grupo. Oh, ok, lo siento. Ok. Dijimos una vez que habíamos utilizado un reactivo llamado robofenol, pero que el de hoy no se llama robofenol, sino fenoltaleína. Vamos en este que se ve mejor el nombre. Fenoltaleína. Usted dirá, bueno, pero es parecido el nombre. Es decir, también es un derivado de pH. Y recordamos que como indicamos de pH, nosotros hicimos un cálculo, dijimos que el pH se determina en una escala desde 0 hasta 14, y que la mitad de 14 son 7. Que el agua la identificamos esa vez y dijimos que cuando ella estaba en 7, tenía un pH neutro, que por debajo de 7 es un pH ácido y que entre 7 y 14 es un pH alcalino. Pues resulta que aquella vez utilizamos robofenol, para neutro el agua se puso rosada, para alcalino se pondría roja y que para ácido se tornó amarilla. Hoy, como no voy a utilizar robofenol, lo que voy a utilizar es otro reactivo llamado fenoltaleína. ¿Cuáles serán entonces los resultados para hoy? Cuando yo le agregue fenoltaleína a mi agua, si esta está neutra, igual se va a tornar entonces rosada. Para cuando esté alcalina, igual se va a tornar entonces roja. Pero cuando esté ácida, no se va a tornar amarilla, sino que se va a tornar entonces incolora. Una diferencia de la práctica anterior. En la anterior, si era ácida, se tornaba amarilla. Hoy, cuando esté ácida, se va a tornar incolora. Yo voy a hacer lo mismo. Voy a tomar una cantidad de agua, en este caso 100 mililitros de agua. Le voy a agregar entonces el reactivo llamado fenoltaleína. ¿Qué va a pasar con mi agua? Se combina y me tiene que dar entonces neutra. Lo que significa que el agua va a estar rosada, porque debe estar neutra. Ahora, a esta agua neutra yo le voy a agregar igual dióxido de carbono, otra vez. ¿Qué va a pasar? Se combinan los dos compuestos y me va a formar entonces H2CO3 y eso es ácido carbónico. Igual, el agua va a pasar entonces de neutra, tiene que pasar a ácida. Pero esta vez de rosada tiene que pasar a incolora. Esto es lo que vamos a hacer en este primer momento. Leemos. Leemos el último ensayo. Consumo de oxígeno en la atmósfera. Producción de CO2 en la respiración humana. Respiración aerobia. Procedimiento. En un cilindro graduado, mida 100 mililitros de agua y viértalo en un Erlenmeyer. Añada 3 gotas de fenoltaleína, un indicador de pH que se torna rosado en un medio neutro, rojo en un medio alcalino e incoloro en un medio ácido. Burbujee con un sorbete o calimete el agua por un espacio de 1 minuto. El CO2 de la respiración se combina con el agua formando ácido carbónico. Fíjense que acá en la cámara se ve como un color morado, no es morado, eso es un rosado hermoso, lo que hemos tenido. Déjenme tirarle una foto para entonces usted pueda ver
que sí, que ese es un rosado. Sí, aquí se ve rosado por esta cámara. Ok, Sí. de aquí para allá yo la veo disque como morada. Entonces ahí tenemos para la N12, que son ustedes, el color que tengo. Me dice Katherine que yo debo tomar un sorbete y burbujear, agregarle CO2 a esa agua. Pero esta vez yo no lo voy a agregar desde que cambió ya. Yo tengo que hacerlo durante 1 minuto. Por eso yo me Le hago me van a regalar de nuevo el minuto cronometrado y voy a yo comenzar a burbujear tengo aquí. el agua neutra que tengo. Mientras yo lo voy haciendo, ustedes van llenando las preguntas 7 y 8 con el resultado que voy a tener aquí y me avisan cuando pase el minuto. Ok. 1, 2 y 3. Diez, 9, 8, 4, 3, 2, 1. Fíjese que aún no haya pasado el minuto, yo seguía agregándole CO2, porque la idea ahora es determinar cuánto CO2 yo le agregué en ese minuto. Pero antes de ir a hacer ese cálculo, necesito, ¿qué me pusieron en la pregunta 7? Yo puse dióxido de carbono. Bien, ¿qué dice la pregunta 8? ¿Cómo se comprobó que se liberó el gas? Yo ¿Cómo? puse por el cambio de color que hubo en el agua. Sí, pero tiene que decirme qué, cuál color. Viene siendo incoloro, entonces el agua se volvió Porque el ácido. agua se tornó incolora. Tú me dices cambio de color, bueno, pues yo puedo pensar que se puso azul, negra, cualquier otro color. El cambio de color que se produce en el agua incolora. se puso Incolora. Ahora sí, vamos a determinar cuánto CO2 yo le agregué a esa agua durante ese minuto. Para eso vamos a utilizar esta fórmula que dice, cada marcador, ¿dónde me fuiste? Aquí. Dice la fórmula, 1 mililitro de una sustancia que voy a utilizar ahora que se llama NaOH, hidróxido de sodio. Se combinan con 10 micromoles de CO2. Lo de micro es porque son cantidades pequeñitas y lo de mol porque los gases se miden en mol. Entonces, como lo que yo le agregué fue un gas, yo quiero determinar cuánto CO2 hay ahí. Para ello dije, voy a utilizar entonces esta fórmula. ¿Cuánto CO2 le agregué? No sé. Todo va a depender de la cantidad de hidróxido de sodio que yo le pueda agregar ahora. Recuerde ahorita que dijimos que cada vez que yo contaba 10 gotas, eso era equivalente a 1 mililitro. Yo voy a tomar entonces NaOH, que tengo por acá, y le voy a agregar con un gotero, contaditas las gotas, cada vez que yo cuente, esto está sucio, cada vez que yo cuente 10, santo, este está peor, es porque es incoloro. Bueno, más o menos. Le voy a agregar entonces las gotas y voy a ir moviendo el agua. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo que moverlo para que el CO2 absorba el reactivo y dice que va a llegar un momento que aunque yo lo mueva se quedará rosado
Y entonces en ese momento que yo voy a determinar cuánto CO2 le agregué. Es porque está muy concentrado. No tengo del que está diluido. Ok, vamos a agregarle 10 más para poder tener un número redondo acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, fíjese que ya, aunque lo mueva, se quedará rosado y permanecerá rosado. Solo pude agregarle, ¿cuántos mililitros? 2 mililitros. 2 mililitros. Ahora yo voy a sustituir. Voy a quitar entonces esta X que tengo acá y voy a poner 2 mililitros de NaOH. Eso es fácil calcular. Yo digo, si 1 mililitro de NaOH se combinan con 10 micromoles de CO2, que yo le haya agregado 2, ¿con cuánto se combinaron? Con 20. Con 20. Y si le agregué 3 con 30, 4 con 40, 5 con 50, eso es una constante. Usted lo que tiene que saber es que 1 se combinan con 10. Con 10. Si yo te digo 8, ¿con cuánto? Con 80. Simplemente 80. multiplicar el 8 por 10 y te va a dar 80. Ese es el resultado que va en la pregunta número 10. Perdón, 10 no. 9. Porque este no tiene 10. En la 9 va este problemita. Profe, la 3 primera la llenamos. No. Ahora cuando yo saque esto de acá, Ah, sí, verdad. Profe, cuando terminemos, tírele la foto porque no se ve nada abajo. Ujú. ok. Vamos a sacar entonces esto que tenemos y vamos a contestar las preguntas 1, 2, ¡ay, qué caliente! Y 3. Les voy a enviar esto. Esta es la N2. Ahí está. La mejor sesión que usted tiene, profe. Bueno, quedaste grabado. A ver, no lo estamos diciendo en contigo. Ok, vamos a trabajar acá con los tubos. Están súper calientes. Ok. ¿Qué teníamos en el tubo número 1? Levadura con glucosa. En el tubo número 2 teníamos Levadura con cloruro de sodio. Simplemente la levadura se va al fondo y entonces la otra parte se queda en la superficie. Y en el número 3, Levadura con formaldehído. Pero en el número 1, el que tenía levadura con glucosa, fíjese cómo se está como aumentando. Acá yo tengo acá, este está más bonito que del grupo que se fue. Fíjese cómo sobrepasó la línea, acá la marca que teníamos, y cómo se ha ido produciendo como esta parte gaseosa en la parte de arriba. Eso que lo ha producido es la levadura. En lo que no ha sucedido nada, lo que hace es que se queda la marca donde mismo estaba el contenido. Pero aquí en el que tenía la glucosa, se fue entonces hacia arriba, aumentó. Es decir, que la cámara de gas no va a ser del punto rojo hacia arriba, sino desde aquí debajo ahora, que está el contenido, la parte líquida, todo lo otro como si fuese una espuma o una parte como gaseosa. Con ese resultado vamos a llenar entonces las preguntas 1, 2 y 3. ¿Qué dice la pregunta número 1? Al observar los 3 respirómetros, ¿nota usted alguna diferencia en relación al tamaño de la cámara de gas? Justifique su respuesta. ¿Hay diferencia en cuanto al tamaño de la cámara de gas? Sí. Claro que sí. Fíjese acá el 3, se quedó igualito. Acá abajo donde está la medida. Para acá tengo el número 2, que se queda igual. Y por acá tengo entonces el número 1. Este sí cambió. Fíjese que ahora la cámara de gas no será de aquí hasta aquí, sino desde aquí debajo. Ok. Pregunta 2. Sí, ¿y por qué le ponemos sí? ¿Justifica su respuesta? Sí, Porque la levadura
respiró donde había glucosa o en presencia de la glucosa. La pregunta 2. Respiró. ¿En cuál tubo hubo respiración y qué gas se produce? ¿En cuál de los tres? En el primero, ¿no fue? En el número 1. ¿Y qué gas es que se produce? ¿Cuál? CO2. Bien. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Y la pregunta 3? ¿Qué tipo de ¿Qué tipo respiración? de... En el respirador tenía levadura y glucosa. ¿Cuál es entonces? El CO2, profe. ¿Qué tipo de respiración? Tipo de respiración. Ah, tipo de respiración. Anaeróbica, ¿no es? Aeróbica. Anaeróbica porque es en ausencia de oxígeno. Respiración. Aeróbica. Terminamos con la práctica de